Hoy entrevistamos a César Flores. Él es licenciado en Comunicación y magíster en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura. Fue becario periodístico en RPP y en Diario El Comercio, y además trabajó como periodista en el diario Correo, América Televisión, Panamericana Televisión, Radio Cutibalú. Fue colaborador de crónicas y entrevistas en el suplemento Semana del diario El Tiempo y es corresponsal del medio español Hace Prensa. Fue docente de IPADE, la Universidad Nacional de Piura y la Universidad de Piura, y hoy es docente en la Universidad Privada Antenor Orrego UPAO. Actualmente es dueño de Infomercado, medio que fundó en el 2017, así como cofundador de InfoSport e Infomercado.net. César, bienvenido y gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Gracias por la invitación y saludos a todos tus seguidores en esta red social. César, cuéntame, ¿cómo así te animaste a emprender un medio digital? Bien, bueno, es una historia, digamos, un poco larga, pero para resumir, yo en el año 2017 renuncié a un empleo que había tenido por 10 años. Durante esos 10 años yo había estado también intentando tener un negocio propio junto con amigos. Fracasé en dos ocasiones, ¿no? Como siempre comento por allí, en esos dos intentos perdí dinero y también, digamos, amistades, ¿no? Pero en el 2017 ya renuncié y decidí que algo tenía que hacer con todo lo aprendido. Yo había terminado un MBA, había tenido experiencia haciendo periodismo y también conocía muchos temas de comunicación. Y luego estaba en una etapa complicada, familiar, personal, laboral, entonces tenía que aprovechar un poquito toda la experiencia, ¿no? Y lo que hice, con muchas tazas de café de por medio a diario, es pensar en cómo poder tener algo propio a partir de los conocimientos que yo había adquirido. Yo había tenido siempre un anhelo de tener un medio propio, ¿no? Me gustaba mucho la radio, pero tener una radio era un costo muy alto. Y lo digital se veía más próximo, más fácil, porque es mucho más barato, iniciar es prácticamente gratis. Entonces miré a mi alrededor y dije, bueno, ¿qué tipo de medio me gustaría tener? Y fui mirando en regiones, que era donde más conocía, qué tipo de medios, digamos, o qué tipo de contenidos no se estaban realizando o se estaban generando con mucho volumen, ¿no? Y llegué a la conclusión de que eran las informaciones económicas, ¿no? De inversión, de emprendimientos. Eh, Había un medio en Chiclayo, perdón, en Trujillo, con un suplemento del diario La Industria, y había una publicación en Arequipa, que era una revista, ¿no? De una empresa de contabilidad y auditoría. Y los otros medios grandes, digamos, estaban en Lima, ¿no? Entonces me decidí por entrar al segmento de economía y bueno, desde ese momento hasta hoy, pues nos mantenemos en el segmento orientados mucho al emprendimiento, ¿no? El día 13 de mayo del 2017, se publicó la primera nota en Infomercado. Y bueno, durante un año prácticamente estuve yo solo con mi idea. eh, Así que, pues nada, luego ya la historia continuó, pero digamos, esos fueron los inicios, ¿no? De Infomercado. ¿Y hubo alguna experiencia particular durante los inicios del medio? Bueno, al principio, en realidad en toda la historia hay muchas experiencias, pero digamos al inicio, el principio, eh, como te dije hace un minuto, era mi idea y yo. Quien me acompañaba mucho en todo esto era las tazas de café. En realidad tomaba 5 o 6 tazas al día. Eh, y luego por ahí siempre aparece un amigo, ¿no? O alguien que digamos, le gusta lo que estás haciendo o lo que estás pensando en este caso, ¿no? Y era un chico que había sido mi alumno en la universidad, que le gusta el periodismo. Él es Gerardo, y siempre habíamos mantenido el contacto de leer cosas de periodismo, y siempre que lo llamaba estaba ahí al pendiente. Él trabajaba en un medio
de la región Piura, muy conocido, pero se daba un tiempo para irme a ver, para conversar sobre la idea, me daba feedback, ¿no? Entonces, era la persona que me escuchaba en este tema, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por lo otro que, digamos, mm, como te decía también, había tenido o tenía en esos momentos sus problemas personales, familiares digamos, la idea de tener un medio propio, de crecer con este tema de infomercado, de empezar en todo caso, me absorbía, ¿no? Me hacía irme del momento complicado que duró algunos meses y me metí en eso, ¿no? Me metí en eso. Luego que ya era caserito en las cafeterías, ¿no? De los centros comerciales, ya me veían, César, tu café de siempre, sí, mi café de siempre, ¿no? Y me quedaba ahí horas de horas, o sea, Marco, yo empezaba, no sé, pues llegaba a 8 de la mañana, 8:30, salía solo a almorzar un ratito y luego volvía a las 2:30, ¿no? Pero almorzaba por ahí cerca, ¿no? Entonces regresaba y me quedaba ahí hasta las 6, 7 de la noche, ¿no? Y así estaba. Entonces era casero. Yo iba saltándome cafetería, ¿no? Porque ya a veces me daba un poco de roche que siempre me vean sentado por ahí, ¿no? Y así fue que incluso cuando ya nació Infomercado, ya tenía pocos meses, incluso tuve comentarios un poco, ¿no? Digamos, para mí desatinados, pero bueno, era la percepción al inicio de que era un medio de cafetería, ¿no? Era un medio que se hacía en una cafetería. Pero el comentario no era no fue dicho en positivo, ¿no? Sino más bien en negativo. Pero en ese momento, bueno, nada, lo asumía como todo lo que venía, ¿no? Algo que pasó que fue muy interesante y que fue como una claridad de que era una buena idea lo que estábamos haciendo, lo que estaba haciendo. Pasó en julio del 2017 que hubo una convocatoria de emprendimientos periodísticos a nivel Latinoamérica. La convocatoria la hacía la Fundación García Márquez. Y postulamos, recuerdo yo, más o menos unos 200 medios a nivel de Iberoamérica, eh, y quedamos 20, recuerdo, seleccionados. De esos 20 estuvimos todos reunidos en Lima. Había gente de El Salvador, de Argentina, de México, Nicaragua, Chile. Eran muchos emprendedores en periodismo, ¿no? Periodistas como todos, ¿no? Me acuerdo que compartí cuarto con un amigo hoy que está en un medio de El Salvador, que es muy crítico de Bukele ahora, pero bueno, en ese tiempo estaban haciendo el medio y bueno, compartimos muchas experiencias. Habían medios que ya estaban caminando en el emprendimiento, ¿no? Como Ojo Público, recuerdo que nos dio una conferencia. Y lo interesante fue, ¿no? Para resumir esa parte del dato, es que terminó eso y dijimos, bueno, si estamos en ese radar, si nos han seleccionado es porque algo bueno hay acá, ¿no? Entonces vamos a seguir. Fue como, como un faro, ¿no? En medio de la incertidumbre también, porque en realidad ahí no teníamos un modelo de negocio, o sea, no teníamos una forma clara de ganar dinero, pero teníamos la idea de que esto podía tener un buen fin, ¿no? O sea, o podía continuar bien, ¿no? Y ya así, luego avanzamos hasta que a fines del 2017 ya se unió mi primer socio y pudimos tener a una primera redactora que empezó en enero ya del 2017, del 2018, pues, ¿no? Más o menos de lo que me acuerdo de esas anécdotas, de esos primeros meses.